Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenidos todos nuevamente. Una linda jornada del Instituto de Derecho del Trabajo. Hoy tenemos una particularidad porque uno de los expositores, concretamente el doctor Luis Raffagelli, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones de la 6, tuvo un problema de salud hoy y nos pidió mil disculpas, pero que Nada grave. Nada grave, dijo que algo leve. Lo que sí hizo fue mandarnos un trabajo que hizo y que había preparado respecto de esta charla, así que después le vamos a ir dando lectura con 3 personas, Mercedes, vamos a tratar de hacer algo dinámico para que no sea duro, porque suele resultar una lectura en una charla directamente quizás un poco anodina, así que va a leer un poco Merce, va a leer Romina y va a leer Mirta Copes, y después de la exposición de Javier Ribó. Hoy principalmente tenemos como excelentes también invitados a Javier Ribó, que lo conoces, es juez del Tribunal de Trabajo de acá de Moreno, ex asesor legal del Ministerio de Trabajo en la Secretaría de Morón y abogado, ex abogado también laboralista que ejerció durante 20 años. Más joven, no, sí. Es lo que tengo puesto. Durante un tiempo la profesión, como todos nosotros, en la calle y peleándola y pateando pasillos, como decimos nosotros. También nos acompaña obviamente el presidente del colegio, Eduardo Reider, también abogado laboralista. 40. Patea pasillo. Yo no lo quería, pateando pasillos. ¿Algún talón también? Sí, algún talón, alguna pantorrilla. Pero bueno, también obviamente abogado laboralista de mucha especialidad, como todos sabemos y conocemos. El tema también está en la convocatoria, así que bueno, vamos a empezar con Javier Ribó como expositor. Luego hacemos la dinámica de la lectura y por último el cierre de Eduardo Freire. Así que gracias por venir y esperemos que la pasemos bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradezco a todos la asistencia, los asistentes que se han venido. La idea es tener una charla introductoria de lo que se nos viene, que es una reforma muy importante, muy completa del Código de Procedimiento Laboral. Y digamos, la convocatoria inicial, después veremos si nos metemos en otros temas, es manejar un poco el tema de la vigencia de la ley, que es lo que nos preocupa y nos ocupa, porque estamos a muy poco tiempo de que entre en vigencia en febrero la ley. Y bueno, hay más incertidumbres y cosas que resolver, así que en principio está bueno que lo hablemos. Y también manejemos un poco lo que la reforma viene a traer en cuanto al impacto en la administración de justicia y en el Poder Judicial bonaerense. Básicamente y a grandes rasgos, la 15.057 tiene 2 reformas en cuanto al sistema de justicia, una que es la estructural y otra es la de criterios. La de criterios son el cambio de normas que se fueron modificando y adecuando y actualizando de acuerdo a jurisprudencia, a cambios tecnológicos, a practicidades, a cosas que no estaban funcionando del régimen anterior y que había que adecuarlas para ayornarlas y agilizarlas. Y las que llamamos de estructura son las de reformas del órgano judicial, es decir, deja de funcionar el tribunal colegiado, que tiene 70 y pico de años de funcionamiento, y pasamos a implementar un sistema de doble instancia. Pasamos a un juzgado unipersonal de primera instancia y a una cámara de apelaciones que se integra por salas. ¿Alguna reflexión del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires? En principio, cuando estamos hablando de este tipo de reformas, tenemos que tener en cuenta que la Provincia de Buenos Aires es el Poder Judicial más grande de Sudamérica después de San Pablo, lo cual es un importante dato para el tipo de reforma que vamos a encarar. Son más de 18 millones de habitantes, es el territorio, la provincia más grande de nuestro país, y obviamente
pelea constantemente por una política de descentralización para llegar a todos los lugares de la provincia. La provincia tiene una realidad heterogénea, es decir, tenemos alta concentración en el conurbano y tenemos en el interior la necesidad también de poner juzgados y órganos judiciales para achicar las distancias con el justiciable. Son dos necesidades distintas, pero que la provincia tiene que manejar por intermedio de la Corte. Esto nos lleva al primer problema que tiene el Poder Judicial, que todavía no ha resuelto, que es el tema de los recursos. El tema de los recursos, básicamente el Poder Judicial lo que le interesa es la autarquía financiera, que no la tiene. Depende de la ejecución de partidas de otro poder. Este tema es importante porque cuando hablamos de reformas, las reformas tienen que venir acompañadas de los recursos, porque si no empiezan con algunos problemas de ejecución y fracasa el mejor proyecto. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que vamos a repetir varias veces el tema de los recursos. Saliendo de este panorama, digamos, de Poder Judicial bonaerense, vamos a ver primero el tema de los cambios estructurales. La reforma, para que entiendan un poco la dimensión, prevé en su artículo 91, son 173 juzgados de primera instancia en toda la provincia de Buenos Aires, dividido en 20 departamentos judiciales. Todos saben que la provincia se divide en departamentos judiciales. Los departamentos judiciales son pequeños poderes judiciales en toda la provincia, porque es imposible centralizar esta actividad. Y 28 salas de lo que sería la Cámara, lo que sería la segunda instancia. Esto nos da una escala que no tiene antecedentes en el Poder Judicial. O sea, yo les pongo hincapié en esto para que vayan viendo que los pasos que vamos a tener que ir dando para llegar a buen puerto, teniendo en cuenta estos impactos, no es algo tan sencillo. Dentro de estos cambios, tenemos que el cambio estructural se pone en funcionamiento en base al artículo 101. La ley optó una forma para implementar este plan estructural gradual, que la fórmula de la Coca-Cola creo que es más sencilla. O sea, prevé Poder Judicial, la Corte, Ministerio de Justicia y la opinión del mapa judicial. Ahí ya verán que pasa por varios estamentos. El plan gradual. El plan gradual es, de acuerdo al 101, cómo se va a poner en funcionamiento los órganos estructurales. Vamos por ahora a ocuparnos de los órganos estructurales, después pasamos a lo de criterio, pero para que no mezclemos las cosas, porque tienen vigencias distintas. Por eso, metodológicamente lo trato por separado. Va a tener un plan gradual que no sabemos cómo va a ser, no tenemos idea por dónde va a empezar, por los departamentos más grandes, los departamentos más chicos, no tenemos una idea. Pero también dice que ese plan gradual es el que se va a usar para ocupar los cargos permanentes que haya que cubrir. O sea que el plan gradual también afectaría al llamado al concurso del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura parecería que estaría haciendo otra cosa, pero el 101 dice eso. O sea, yo les voy avisando por si después hay un cambio, ya saben por qué es. El plan gradual que establece el artículo 101, la Comisión del Mapa Judicial, una pequeña línea voy a decir de esto, es una ley que se creó 2 meses antes de que saliera el proyecto de reforma del Código Procesal. Y el mapa judicial sería una comisión permanente, multisectorial, en el cual se discute los órganos que se deberían crear. Si esa comisión lo aprueba, va a la legislatura y sale por ley. El problema es que el proyecto originario había muy buena paridad. Yo siempre contabilizo la paridad para que se entienda magistrados y abogados. O sea que es lo más fácil de que nos podamos poner de acuerdo. Porque después viene el ejecutivo y el legislativo y ellos tienen otra lógica, por ahí más política. Si nosotros nos ponemos de acuerdo que somos los operadores directos de esto, es más fácil. El proyecto original tenía muy buena paridad. El que se aprobó, quedamos en minoría absoluta. Lo cual implica que podría ser el día de mañana un obstáculo. Te voy diciendo para qué, ver cómo se pueden manejar esos obstáculos. Y después se me presentan 2 escenarios a pensar, por lo menos, a pensar. Y uno a pensar muy mal.
El primero es, si hay un plan de adecuación, evidentemente en la provincia va a subsistir dos sistemas de procedimiento, porque el que ya se aprobó y el que ya puede salir se implementa la ley 15.057. Vamos a suponer que salió Morón, pudo implementar las cámaras y lo pudo poner en funcionamiento. Morón tiene doble instancia y sin duda ahí va a aplicar la 15.057 en toda su intensidad, con todos sus artículos, todo ahí no va a haber problema. Mientras tanto Moreno no entró, vamos a poner, en el plan de adecuación, sigue con el tribunal de única instancia y el tribunal colegiado. O sea que en principio habría dos procedimientos. Hasta ahí yo no veo inconveniente, más allá que la Corte recibirá recursos de distintos órganos, de distinta composición de órganos. El problema es si esto se traba, se demora o la transición se hace muy larga. Que algún funcionario de turno, y ahí ya pensando mal, se le ocurra, bueno, mire, ya tenemos algunos departamentos de funcionamiento, usen la cámara del departamento de al lado y lo convertimos en unipersonal. ¿Ah? Yo pienso mal, total. Si después no se da, mejor todavía. Y de estos antecedentes, no nos olvidemos, que era lo que hablábamos con Eduardo antes de entrar, el proyecto de ley nuestro, el dictamen de mayoría, hubo 5 departamentos judiciales que no incluían la Cámara. Y uno era el nuestro. Tuvimos que actuar de urgencia, de emergencia, sacar solicitada, salir corriendo al Senado. Jurídicos por excelencia. Todo legal. Pero hubo que actuar de golpe y exigir, porque el dictamen nos deja. Y nos ponían la Cámara con Mercedes. Y a Avellaneda Lanús le ponían la Cámara con Lomas de Zamora. Yo les voy avisando que acá pasan cosas. Y el monitoreo y los ojos bien puestos sobre este proyecto es muy importante. Y para nosotros es importante, porque nosotros venimos de armar un departamento judicial que estamos en la mitad de camino, que mal nos vamos defendiendo bastante bien, y a Moreno se le asignan 3 juzgados y una Cámara de Apelación con 3 miembros. Entonces, corresponde que los 2 colegios departamentales monitoremos esto, que el plan gradual no nos postergue indefinidamente, ir prestando atención a este tipo de cuestiones, porque son 20 departamentos, es muy grande la cuestión. Bueno, en cambios estructurales, básicamente yo les quería dar un pantallazo de estas posibilidades que se pueden dar. Plazos. El proyecto original para este plan estructural establecía 2 años. Se acordaron que hubo un antecedente que no le fue muy bien, que se llama fuero de familia. El mismo procedimiento que aplicaron con nosotros se hizo en el 2007 con el fuero de familia. Nosotros siempre pusimos al fuero de familia, cuando estuvo este proyecto, ojo que no pase esto, ojo que no pase aquello y demás. Esa ley preveía que entraba en funcionamiento al año. Al año que pasó, una ley de prórroga por 1 año. Después de ese año que pasó, una ley de prórroga por 1 año, una ley de prórroga por 1 año, una ley de prórroga por 1 año. ¿Qué era lo que pasaba? Quería que empezaran, pero no le daban los recursos y se arranquen como está, divídanse ahí, arréglense, hasta que llegó un momento que hubo que salir, pero los recursos prácticamente no llegaron. Acá, previendo el antecedente, el proyecto fue por 2 años y el plazo del proyecto definitivo, dice, vamos a ponerle 5, por la duda si nos equivocamos, vamos a ver si logramos adecuar todo esto. Pero además la escala, el fuero de familia cuando se proyectó eran 77 juzgados. Acá son 173, reflexionando, como para que tomemos conciencia de que vamos a mover un elefante. Recursos, otro tema importante. La Corte, previendo lo que le pasó en el fuero de familia, en pleno proyecto, sin que se sancionara, dijo, mire, yo le voy a pedir un informe a la Secretaría de Planificación que me mida el impacto de este proyecto de ley. El licenciado Trabuco manda el informe y dice, bueno, va a hacer falta de 850 a 1000 agentes nuevos. Perfecto. Y unos 20.000 metros cuadrados de construcción y alquileres para adecuar y generar los nuevos recursos. Perfecto. Y el costo es 1.000 millones de pesos por año. Esto fue en julio del 2018, yo lo llamé a Eduardo y le dije, 1.000 millones lo pagás vos, me dijo, sí, no hay problema, yo lo pago.
yo lo pago, digo, si falta algo me avisa y complete que se lo haga. Eso fue. ¿Qué hizo la Corte? O sea, para que ustedes lean al Poder Judicial, porque yo, como ustedes son abogados de matrícula, la idea no es pasarles los problemas de la Corte, pero si yo no les informo las cosas que suceden del mostrador para este lado, ustedes se quedan sin información. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se traba? ¿Qué es lo que pasa? Sí, en definitiva, cuando tenemos que establecer los dos colegios una estrategia, tenemos que establecer exactamente lo que necesitamos y queremos para poder avanzar, si no, estamos perdiendo el tiempo. La Corte dijo, bueno, ya me pasó con familia, no quiero que me pase acá, quiero los recursos. Entonces, mi humilde, digamos, opinión es que si bien tiene un plazo, el plazo sin recursos es solo eso, un plazo. Por ahí un artículo que dijera, y las partidas suficientes para la puesta en funcionamiento hubiese sido genial. Todos sabemos que cualquier proyecto de ley se arma la partida presupuestaria famosa, qué sé yo, que por ahí no la tenés nunca a disposición, pero o sea, aunque sea que los plazos vayan acompañados con los recursos. Transición, otro tema que tenemos que tener en cuenta. La transición en la parte estructural no le veo problema. Si bien hay un artículo que es el 88 que dice que se deroga la ley 11.653, tenemos el 96, esta ley retoca la ley orgánica. Al crear estructuras nuevas, sobre todo en el fuero de trabajo, al crear juzgados de primera instancia y cámara, inmediatamente impacta en la ley orgánica. La ley orgánica establece cómo es la organización del Poder Judicial. Es la 5.827. Todas las reformas replican a la orgánica. Por eso uno ve el texto y ve toda la transformación del Poder Judicial desde 1947 hasta ahora, cómo se fue armando. Ahí dice que se modifica la ley orgánica incorporando los juzgados de primera instancia y las cámaras de apelaciones laborales. Y el 96 de la 15.057 dice, bueno, ok, pero hasta que no se pongan en funcionamiento esos juzgados, sigue vigente los tribunales de trabajo. Por lo tanto, en febrero tenemos un tribunal de trabajo claramente establecido en la estructura. Esa es la parte de transición. La parte de creaciones de nuevas estructuras, la conclusión es que es una reforma compleja, va a requerir un esfuerzo de recursos importantes y va a tener, digamos, un plan de adecuación con una fórmula media complicada. Un detalle más de recursos y ya nos metemos con los criterios de la ley. La Corte, en su artículo 165, todos los años tiene que emitir una memoria anual y dentro de la memoria anual puede establecer los proyectos de ley para procedimientos o para su administración general. En la memoria del 2014-2015, con la presidencia del doctor Soria, elaboró un proyecto de ley de autarquía financiera. Lo elaboró, lo remite al Ejecutivo y al Legislativo. Le dijo cómo debería financiarse el Poder Judicial y sacar una ley. Esa ley, obviamente, no terminó saliendo, tuvo un medio tratamiento, tuvo media sanción, pero quedó trunca. Hubo elecciones en el medio, cambió de gobierno, quedó en el medio. Perdió estado parlamentario, digamos, técnicamente. ¿Qué año era eso? 2015-2016 se trató el proyecto. En la memoria del 2014-2015 mete el proyecto. Obviamente el Colegio de Magistrados apoya a la Corte en la autarquía del Poder Judicial. Creo que Corproba también. Y Corproba también. No estamos discutiendo algo menor. Acá ahora se incorporó a la Corte el doctor Sergio Torres, que viene, como ustedes saben, de Nación, es un juez federal, y lo primero que le pregunté a la primera visita que vino a Moreno es ¿cómo funciona la autarquía allá? Me dice que hay que implementarla, me dijo. O sea, bueno, se dan cuenta que para administrarse uno mismo, estamos hablando de una independencia de un poder, pero la delegación de recursos hacia otros poderes te termina afectando desde lo administrativo, y desde lo administrativo uno puede disponer cuáles son los pasos
futuros a seguir, porque no tenés una disponibilidad o una certeza de algo. Esto complica un poco todo. Lo pongo en el tapete porque es posiblemente una llave de bóveda para la solución de todo esto, ¿no? O sea, posiblemente es una de cal y una de arena. Pero bueno, eso es una idea. Vamos a los cambios de criterio. Dejamos los estructurales. Bueno, entonces ya quedó claro, son 5 años el plan de adecuación, veremos cómo funciona con esta fórmula mixta. Hay que esperar y ver, sentarse a ver. Si no, actuaremos. Entonces, en la parte de criterios es una reforma muy importante, absolutamente muy importante. Tiene más de 70 artículos que modifican criterios. Realmente viene a solucionar algunas cosas que estaban funcionando anacrónicamente, para no decir mal, y implementan un montón de actualizaciones tecnológicas, de criterios más sencillos, de cosas que antes funcionaban pero ahora ya dejan de funcionar. Es realmente un avance muy importante. Y aparte se trabajó muchísimo en la parte de criterios, muchas horas, porque digamos fueron muchos sectores los que, sin perjuicio del anteproyecto de comproba, se fueron agregando modificaciones y demás. El problema se plantea, si se me permite, hubo un apuro en la sanción, un apuro. Y con el diario de ayer el apuro era absolutamente innecesario. El proyecto definitivo, el que hoy nosotros conocemos, no tuvimos oportunidad de verlo previamente ni un instante, porque baja el recinto y se iba, como había un dictamen de mayoría y uno de minoría, se iba negociando temas constantemente para que esa minoría se convirtiera en unanimidad, y muchas cosas se fueron cambiando. El texto definitivo lo vimos cuando ya estaba aprobado, ¿se entiende? Entonces, a ver qué modificaron, nos pusieron la cámara, porque en el dictamen de mayoría nos decimos, está la cámara, bueno, después ver otro, y mirá acá lo que pasó, y mirá y esto y el otro, y esto quedó medio discordante. Bueno, nosotros, o sea, a mí me tocó actuar desde la comisión creada por el Colegio de Magistrados, representando a Moreno. Dijimos, bueno, dejamos enfriar esto un poquito, lo vemos, porque había sido muy vertiginoso toda esa etapa. Sobre todo enterarte que por ahí perdíamos una cámara, fue bastante movidita la cosa. Y entonces vamos a descansar un poco, vamos a diputados, que lo bajen a las comisiones y aprovechamos y lo estudiamos un poco. Y así fue. Fuimos a diputados, nos atendió una diputada del oficialismo, nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que no había apuro con el proyecto, que lo iban a pasar. Le digo, mirá que hay 3 departamentos judiciales que no tienen cámara, también tenemos exigencias a nivel provincial porque se quedan sin cámara, hay que ver algunas discordancias que quedaron, Nos dice, quédense tranquilos, no hay problema, salvo un pedido del Ejecutivo, pero no tenemos nada pedido. Qué sé yo, no sé qué pasó en el medio, no pasó las comisiones, se terminó aprobando. Y tengo que contarles alguna cuestión. El apuro fue más político que técnico, porque por ahí, si nos sentábamos, lo pasamos a las comisiones, corregíamos algunas cuestiones, pasaba a la otra cámara y aprobaba, porque pasaban cosas, algunas cosas que se aprobaron en el Senado, en diputados, en la reunión que me tocó a mí, no estaban muy de acuerdo. O sea, había cosas todavía para discutir, para no ir puntualmente a algún tema. Bueno, la cuestión que hubo un apuro más bien, digamos, político y la ley se aprueba. Ahora, fíjense qué paradoja. Se aprueba el 28 de noviembre del 2018 y entra en vigencia el primer día hábil de febrero 2020. 14 meses después. Entonces, ¿para qué me apurás? Si me suspendés todo efecto, 14 meses. Yo entiendo que hay un programa que se llama 2020 del Ministerio de Justicia y todo lo demás, pero suspenderme la aplicación de una ley, de los criterios por los que se trabajó tanto, 14 meses, y apurarme y no dejar corregirlo, es medio parapsicólogo, ¿no? Porque no le veo. Porque lo estructural, bien, requiere recursos, pero lo otro
es de aplicación inmediata, si funcionara bien la técnica legislativa. O sea, eso también quiero aclarar. Estas son de las cuestiones que fallan. Hay un problema de técnica legislativa que en el apuro no se tuvo en cuenta. Y no se tuvo en cuenta porque no se pudo dar una lectura final fría. En el apuro no se pudo dar una lectura final fría. ¿Cuándo entra en vigencia estos conceptos? Ahora, todas estas reformas que se hizo, de criterios y demás, hay una combinación de artículos para ver. Es el 87, es el 88 y es el 104. El 104 no tengo duda, dice, empieza el primer día hábil de febrero. Bien, perfecto. El 87 dice que esta ley se aplica a los juzgados de trabajo, a todos los procesos correspondientes a los juzgados de trabajo, excepto aquellos que hayan tenido audiencia de vista, entonces ya pasa a sentencia. Bueno, pero dice juzgado de trabajo. El juzgado de trabajo está sometido a un plan de adecuación. ¿Estamos de acuerdo? Y el 88 me corta las manos, porque me dice, deróguese la ley 11.653, que yo supongo, interpretando la voluntad del legislador, fruto de una tarde muy agitada, desde ya la tengo, fue la del legislador, como usan esa abstracción de la voluntad del legislador, el 88 lo que decía, yo calculo que quiso decir que una vez implementados los juzgados de primera instancia se deroga la 11.653, ya me hago un número de números, pero la 11.653. Sí, pero no lo dijo. Y dice que entra en vigencia el primer día hábil de febrero. La suma me da 0. Si no puedo aplicar los criterios de la 15.057 y me derogás la 11.653, no tengo norma. Tranquilos, no hay problema. El 89 nos permite aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial. Es una broma. Es una broma. O sea que si quieren tratar alguna locación de servicio, alguna cosa, le aplicamos el Código. Eso no lo grabo. Entonces, hay un problema. Y acá se imaginan los chats de jueces, abogados, las publicaciones que salen y demás, están tratando de, no sé, crear la pólvora. Qué sé yo, algunos dicen, bueno, es la ultraactividad de la norma derogada expresamente. Acuérdense alguna vez cuando lo estudiaron de la norma, la eficacia, la eficiencia, la vigencia, la temporalidad, todo lo que es filosofía y todo. Bueno. Y otros dicen no, que conviven los dos procedimientos. Bueno, yo entiendo y me inclino un poco por la temporalidad de las normas. Si hay una derogación expresa de una norma, es porque esa norma que se deroga en reemplazo va a otra. No hay duda, no hay duda. Da la casualidad que si esta norma se deroga, la que tendría que entrar dice que empezará a funcionar cuando los juzgados de primera instancia estén en condiciones. Por lo tanto, me armaste un vacío, me dejaste 0. Entonces, si la norma posterior no entra en vigencia, temporalmente se tendría que seguir aplicando la norma que se dice derogada. ¿Se entiende? Porque la única manera de derogarla es entrando la otra en funciones en reemplazo. Si no, no hay norma. Es un problema de temporalidad. ¿Y hasta cuándo aplico el procedimiento que vengo a derogar? Y hasta que entre en funcionamiento el de la reforma. Yo lo solucioné así, digamos que con esto para febrero me alcanza. Para febrero me alcanza, porque si no, en febrero nos encontramos un problema. En el ambiente, digamos, lo que se habla, que también nos ha hablado con Eduardo y demás, lo que se habla es de una suspensión por un año para tirar el problema para adelante. La suspensión para un año, que algunos dicen, yo entiendo que tiene que ser por proyecto de ley, estamos medio complicados, no es tan fácil, porque cambio de gobierno, bueno, etcétera, etcétera. Y otros dicen que la Corte tiene facultades para suspenderlo. Yo no lo tengo tan claro de la Corte, les soy honesto, no lo tengo tan claro. Pero si lo hace, trae un poco de tranquilidad a la cosa.
Igualmente, digamos, pudiendo solucionar el tema de la 11653, supongamos que se suspende por un año, si quiere, sale la suspensión famosa, el año no lo podés perder esperando de nuevo sin modificar la situación. Acá hay un problema de transición, es decir, lo que no prevé esta ley es qué hacemos en la transición. Por eso le expliqué en lo estructural lo complejo que era. No es algo fácil, es algo que es muy complejo. Y si no lo prevé en la transición, posiblemente haya que hacer un proyecto de adecuación en el cual nos deje tranquilos con las 70 y pico de normas que son compatibles tranquilamente con un tribunal oral, tranquilamente, porque son, vuelvo a repetir, son criterios los que se cambian. El acta poder, si es prorrogable o no la competencia, si se puede hacer por estudios complementarios, bueno, Eduardo lo va a desarrollar en toda su dimensión, son simplemente criterios que, sí, vamos, o sea, requiere que una capacitación del personal que trabaja con uno, porque cambian las reglas del juego, y un cambio de los modelos. O sea, no subestimo el tema, no subestimo. Ese año vendría bien para que la Corte, por el Instituto de Estudios Judiciales, los colegios, quien sea, capacitemos ya directamente sobre la aplicación de criterios, porque ahí va a haber operadores de todo tipo, judiciales, es decir, bueno, cambian los modelos sobre el cual te vamos a proveer, hay que explicarle al personal que ve, y los abogados, es decir, bueno, ahora pido esto, ahora pido aquello, la autosatisfactiva, todo lo que puede cambiar. Por lo tanto, supongamos que hay una ley de suspensión, en el interín sí o sí habría que entrar un proyecto o tratarlo conjuntamente de adecuación, y con esto tendríamos solucionado la transición, porque sería una picardía perdernos todo ese trabajo, sería realmente una picardía. Sobre, digamos, yo haría hincapié en un par de temas para el abogado de matrícula. Digamos, yo estoy de este lado, así que me veo la obligación del abogado de matrícula decirle, tengan cuidado con dos cosas. Fíjense que poco previsible, digamos, cómo se aprobó la imprevisibilidad, que dentro de los fundamentos de la ley, dice, otra de las modificaciones importantes que trae el nuevo proceso es la eliminación de la caducidad de instancia, artículo 11, segundo párrafo. Está en el fundamento de la ley. ¿Está? O sea, habría que corregir un poco todo, digamos. O agregar un artículo y o derogarlo. Eso ¿qué quiero decir con esto? Que en la ley entró con el proceso de caducidad que no se aplicaba y después terminó aplicándose. Por lo tanto, tema a tener en cuidado. ¿Tá? Y les digo por qué, porque la Corte a nosotros nos pide, ya que está, le digo, en la resolución 3694, la aplicación de la caducidad. Sí, señor. Recordar a los magistrados la conveniencia e importancia de utilizar el instituto de la caducidad de instancia, medio procesal previsto en los artículos de los distintos códigos, 12 de la ley 11653, para disponer la finalidad de las causas, debiéndose efectuar la correspondiente intimación previa. Punto 1. Tengan cuidado con eso. Punto 2. Vamos a buscar otro articulito que sí puede afectar un poco el ejercicio de la profesión. El 32 recopila de la 18345 de Capital. Si la demanda tuviese algún defecto o omisión, deberá ordenar que sean salvados dentro del 5º día, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda sin más trámite ni recurso. ¿Recuerdan esos temas? ¿Tenerla por no presentada? Sí, capital puro. Sí. Y aparte es cava puro. Yo me veo en la obligación de notar esto, porque si yo vengo a un colegio de abogados y ustedes son abogados de la matrícula, digo, che, tengan cuidado con esto y tengan cuidado con esto, porque estos son cosas que si te hacen una intimación, deja de ser dilatoria como era antes y ahora pasa a ser perentoria.
Bueno, yo quería aclarar esos dos conceptos. Ella va a dar lectura a un trabajo de Luis Raffaelli que podamos dialogar en el medio si hay alguna duda o algo, o releer algún concepto. Contribución al debate sobre la reforma procesal laboral bonaerense, por Luis Raffaelli, juez del trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Interrumpo un segundito, Mercedes. Nosotros lo invitamos a Luis para que venga especialmente porque él es de Necochea, trabajó muchos años como abogado laboralista en Necochea, fue juez del trabajo, creo que en Necochea y después en Matanza. Matanza y Necochea. Matanza y Necochea. Matanza y Necochea. Y luego es juez de la Cámara. Por eso me pareció que era la persona que más conoce, Salacet, que por ahí más conoce en profundidad el funcionamiento de los dos sistemas, habiéndolo trabajado desde los dos lados del mostrador. Hoy no pudo venir. De todas maneras, se comprometió a venir a la brevedad, tuvo un pequeño problema, pero no podía estar. Y les voy a leer el título de un libro que escribió, que puede ser muy interesante. Va a venir a dar la charla acá en marzo. Riesgos psicosociales en el trabajo. Una mirada del derecho y la psicología del trabajo. Contribución al debate sobre la reforma procesal laboral bonaerense. Introducción. Como lo dijera Máximo Daniel Monzón en su inolvidable prólogo a la obra de Norberto Centeno, Ley de Procedimiento Laboral en la Provincia de Buenos Aires, el proceso es el teatro mismo donde en clima de tensión y angustia se realiza el derecho. El propio Centeno fue un fervoroso defensor de la oralidad en el proceso y del sistema de la histórica Ley 5178 de la Provincia de Buenos Aires. El maestro oriental Eduardo Couture nos enseñó una verdad incontestable. No hay derecho sin proceso y no hay proceso sin derecho. No lo olvidemos. Por eso la importancia que reviste una reforma procesal. Para acometerla y concretarla debemos tener la certeza de que significará un avance, un paso adelante en la herramienta de realización del derecho. Se cumplen 75 años de la creación de la Justicia Nacional del Trabajo, con un procedimiento único para todas las causas laborales, conformando la Justicia del Trabajo, la Comisión de Conciliación y las de Arbitraje, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, 20 juzgados de primera instancia del trabajo y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 3 salas. En momentos históricos difíciles de reconocimiento de derechos sociales. El procedimiento era verbal y actuado respondiendo a los principios de sencillez, rapidez y gratuidad. Establecía plazos reducidos y perentorios, limitación de testigos, reducción de cuestiones apelables e inapelables, las de menor cuantía, con impulso procesal de oficio y notificaciones diarias. La mayoría de esas notas permanecieron en el régimen actual establecido por el DL 18645 y sus modificatorias, leyes 23640, 24050, 24635 y 25488. Ese es el espíritu que cualquier reforma progresiva debe tener. De lo contrario, es mejor mantener y tratar de mejorar lo existente. En la provincia se cumplen 70 años del sistema oral y público, pensado para funcionar con 500 causas anuales, con eje en la celeridad y concentración de la prueba, tomando el procedimiento italiano inspirado en Chiovenda, Calamandrei y Carnelutti, reflejado en Argentina por Joffre desde la segunda década del siglo XX. Frente a la sanción de la Ley 15057, que modifica la Ley 11653, pasando de los tribunales colegiados a un sistema de jueces unipersonales y cámaras de apelación regionales, cabe ser muy prudente. Adelanto mi opinión en el sentido de que no hay reforma procesal válida sin un sólido sustento presupuestario que implique la firme decisión política del legislador de mejorar efectivamente lo existente. Creo que no pueden pasar desapercibidas las numerosas voces que solicitan una suspensión de la puesta en marcha del nuevo régimen procesal laboral. También parece que... Hasta tanto se despejen las dudas sobre la posibilidad efectiva de un mejoramiento del sistema existente. Es cierto que el sistema de la Justicia Nacional del Trabajo permite quizás un mayor control de las decisiones judiciales y en tal sentido un acercamiento a la garantía del debido proceso, pero es cierto también que ante la litigiosidad actual, por el número de juzgados y salas de apelación existentes y los medios de infraestructuras disponibles, es absolutamente inviable la oralidad.
Su funcionamiento actual, rayano al colapso, que intenta dar respuestas en un marco de morosidad crónica, lejos del ideal, crearía un caos absoluto si se intentara incorporar con los mismos medios la presencia del juez, como debiera ser, en los actos procesales fundamentales. Y pareciera que en el marco de la reforma bonaerense, si no hay una duplicación de órganos y personal, ese es el futuro que traería aparejado. Factores exógenos como causa del funcionamiento de los tribunales del trabajo. Por la experiencia acumulada como abogado litigante y juez del trabajo en la provincia de Buenos Aires y en la Justicia Nacional, puedo afirmar que los problemas de la ineficiencia de los juzgados laborales son multicausales y que tampoco se descarta el factor humano como elemento del análisis, aunque no dimensionable. Empero, y con absoluto respeto a las voces críticas del actual sistema procesal laboral bonaerense, me permito reproducir los factores externos que perjudican el funcionamiento del modelo vigente, señalado por varios jueces probos de la provincia de Buenos Aires, probadamente comprometidos con su rol y que sintetizo en 5. Primero, aumento exponencial de la cantidad de litigios. El aumento poblacional del conurbano bonaerense no ha sido debidamente acompañado por la creación ni por la puesta en marcha de los órganos colegiados del fuero suficientes, ya que aún en los casos en los que fueron creados, por ejemplo Mar del Plata, Escobar y Campana, se advierte una demora de varios años en la puesta en funcionamiento. Según estadísticas brindadas por la Corte disponibles en su página web, en el año 2000 en toda la provincia ingresaron un total de 32.964 causas y en 2017 creció a 89.075, un 270% de aumento en la litigiosidad en los 17 años. Segundo, demora excesiva en la integración de los tribunales y cobertura de vacantes. Se ha pasado en promedio de poco más de un año hasta más de 4 desde que se produce la vacante, y esto es más grave aún en la Justicia Nacional. La demora y casi paralización en el último año y medio de la cobertura por parte de la Suprema Corte de las vacantes tanto de la planta de agentes administrativos como de funcionarios. La plantilla de empleados en la inmensa mayoría de los tribunales del trabajo se mantiene idéntica que hace 40 años, con incremento de tareas vinculadas con la digitalización de las causas y el expediente electrónico, sin perjuicio del avance que ello significa. Tercero, déficit de peritos en la profesión médicos, carencia de recursos para estudios médicos. Se registra asimismo, como falencia común a todas las departamentales, la alarmante falta de inscripción de peritos de lista en la especialidad de médicos. Ello sin mencionar que algunas departamentales crecen de oficina pericial médica, por ejemplo Moreno General Rodríguez, y deben remitir los expedientes a departamentales distantes, con la consecuente demora que ello irroga el proceso. En La Matanza... No me lo atiende. No me lo atiende. En La Matanza no hay médicos laboralistas o legistas oficiales desde hace 12 años. Están peor que nosotros. Los hospitales provinciales tienen una carencia para su propio funcionamiento y por ende imposibilidad de responder a los requerimientos para los procesos de accidentes y enfermedades laborales para que se realicen a las víctimas las prácticas médicas ordenadas por los peritos designados. No cuentan con aparatología suficiente y en estado adecuado para efectuar las referidas prácticas gratuitas, todo lo cual ralentiza los procesos. Cuarto, la demora recursiva en la casación. El tiempo en que demora la Corte en resolver los recursos extraordinarios que llegan para su conocimiento cada vez en mayor número. Si bien el lapso de resolución ha bajado, lo cierto es que el examen de las sentencias por inaplicabilidad de ley o doctrina legal y nulidad es lento y perjudica las bondades del sistema, a lo que se suma la complejización de las causas. La doctrina legal sentada a partir de la causa Toche con Olivadese, referida a la posibilidad de interponer un incidente de imposibilidad financiera el que debe ser sustanciado y recibido a prueba y que posibilita que eventualmente la demandada pueda llegar a la Corte sin haber efectuado el depósito previo del artículo 56 de la Ley 11.653, conspira contra el principio de celeridad. Y quinto, la tasa de interés aplicable. Esta cuestión, en mi exclusiva opinión, favorece la dilación de los procesos, ya que la tasa aplicada por la Suprema Corte se encuentra lejana a la realidad del acontecer económico,
en una situación de envilecimiento creciente de la moneda, existiendo tasas compensatorias como las aprobadas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus acuerdos en periodos de tasas descomunales de la banca privada. Aplicar un interés tan desfavorable alienta el alongamiento sine die de los procesos y ello resulta independiente del modelo procesal en cuestión. Otras consideraciones: especialidad, disminución de jueces. Resulta ciertamente inquietante las dificultades y plazos para completar los nuevos órganos judiciales del sistema a implementar, como las cámaras de apelación. Ello con el interrogante que surge en ese periodo de transición para la resolución de las causas, que pone en vilo al principio de la especialidad del fuero garantizado por el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, como asimismo de la celeridad del procedimiento. Los mismos operadores naturales del actual sistema advierten que la nueva ley consagra una reducción en el número de jueces, reduciéndose de 207 que hay en la actualidad producto de la sentencia y funcionamiento de 69 tribunales del trabajo a la de 179 unipersonales que se proponen, cuando en sentido contrario las necesidades que exige el Servicio de Justicia demanda la ampliación de los recursos personales y materiales para hacer frente al incremento de la litigiosidad, como fuera reclamado reiteradamente por las asociaciones de jueces del trabajo y colegios de abogados. Es interesante señalar que el legislador provincial ha creado hasta la fecha 82 tribunales del trabajo, 13 de los cuales no se encuentran en funcionamiento hasta la fecha, por lo cual la voluntad legislativa supuso la necesidad de la asistencia de por lo menos 246 jueces del trabajo y el proyecto prevé su disminución a 179, hecho altamente preocupante para un funcionamiento eficaz del nuevo sistema a corto plazo. Si un tribunal se ve entorpecido en su funcionamiento por falta de integración, la que a veces se prolongan hasta 4 años o más, deficiencia que no queda suplida con los jueces suplentes, en nuestro sector que abarca 26 tribunales de trabajo, o sea 78 jueces, existen solo 3 jueces suplentes para cubrir eventuales 78 vacancias. Esta situación podría agravarse en el diseño de un juzgado unipersonal. En la revista del Colegio de Abogados, en el número anterior, escribí un poco sobre el Poder Judicial y puse el Poder Judicial una administración compleja. Ahí está la complejidad del Poder Judicial. El Poder Judicial depende de otros poderes, pero no es por la división de poderes, eso no está en discusión. El legislativo le tiene que sacar una ley para crear un órgano. El tema es el circuito vive trabado, no funciona. El tema de las vacantes es realmente grave, porque dependemos del Consejo de la Magistratura, pero el Consejo de la Magistratura hay alguien que da la orden para llamar a concurso, y si a veces por ahí no viene del Ejecutivo el llamado a concurso, no se abre. Y si necesitas una ley para crear, porque los juzgados por el 166 de la Constitución de la provincia se crean por ley, como el Departamento Judicial Mixto se creó por ley. Bueno, todo se va creando por ley, pero si no te sacan la ley, ni siquiera empezaste a resolver el problema. Para que tengan una idea y lo veamos en nuestro propio departamento, es lo que nos pasa con familia. Estamos impulsando un proyecto de ley para la creación de 5 o 6 juzgados. Acá tenemos una cuestión matemática, no nos ponemos de acuerdo, pero para que tengan idea, eso nosotros dependemos de que el legislativo cree una ley para crear esos órganos, y lo pidió la Corte además, ya no lo pedimos nosotros. La Corte sacó un proyecto de ley de creación de órganos, lo necesita la Corte para administrar. Entonces, ¿cómo no vas a ser lento? Si vos no podés tener tu propia administración cuando necesitas herramientas. ¿Se entiende un poco la lógica? Saquemos los recursos, pero por lo menos también los medios técnicos. Porque por ahí no nos dan las partidas, pero cuando vos tenés que necesitar que te cubran las vacantes, encima, si para manejar un tribunal de trabajo necesitas los 3 votos, que si estuviera firmado con 2 votos alcanza, si hay una disidencia, buscamos integrar con un tercero, pero necesita 3 votos, entonces siempre yo estoy votando. Nosotros, bueno, yo estuve un poco flojito de salud hace 2 años, pero ahora mantuve más o menos la performance, pero hemos tenido que integrar con los jueces civiles.
Y ahora los tenemos al lado, bueno, más o menos lo podemos solucionar. Pero el propio funcionamiento. Y otro tema es el de las distribuciones de causa. La realidad de la provincia de Buenos Aires es heterogénea. O sea, es imposible medirlo como se mide en Cava. Cava, vos tenés 80 juzgados, te entran 80.000 expedientes y se divide por 80 juzgados, da 1.000. La provincia no se divide así. La provincia se divide por departamentos judiciales. Entonces vos tenés departamentos judiciales como La Plata, con 2.300, 2.600 expedientes por año, o San Isidro, y tenés otros que tienen 500, 600, 800. Entonces, ¿cómo podés hablar que la justicia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, funciona o no funciona? Y que si tenés lugares donde hacen un esfuerzo descomunal, porque obviamente la cantidad de expedientes que le ingresan por año, teniendo la mejor performance, no logra cubrir y obviamente resuelve la mitad, por decir algún número, y esa mitad es una producción muchísimo mejor que la de los otros juzgados que tienen equilibrados, que tienen menos juzgados. Entonces, no, ese esfuerzo que están haciendo y encima tienen una tasa negativa porque le ingresa más de lo que puede salir, ¿y qué falta ahí? Más juzgado, nada más que eso, más juzgado. Llevamos un número equilibrado y manejemos un número equilibrado en toda la provincia. ¿Con cuánto se puede trabajar? ¿Y querés que lo que te entra en un año te salga? Bueno, son 600 expedientes, es un mínimo. Pero hasta 1.000, digamos, se puede hacer una performance más o menos, un buen trabajo. Por arriba de eso empiezan los problemas. Ni hablar cuando hay vacantes y todo lo demás. Es complejo el Poder Judicial. Y los concursos tardan mucho, además tardan mucho. Una vez que llamó concurso también tarda mucho. Porque el sistema de selección de un juez es complejo. Es complejo. Aprobar la terna, elevar la terna, el gobernador elige uno de la terna, el ministro de Justicia, lo eleva a... Y todo ese circuito va funcionando de acuerdo a otros tiempos que no son los que necesitamos nosotros. No podemos decir, bueno, denos nuestra prioridad. Sí, pero el gobernador tiene que firmar 30.000 cosas. No solo firma un decreto tuyo, tiene que firmar en problemas con salud, con esto, con lo otro. Y senadores, cuando te tiene que dar el acuerdo, también tiene una agenda. Realmente se tarda mucho. Por eso a veces salen esos concursos masivos de 40 cargos que se van acumulando y dicen, qué bárbaro, salió de golpe. Claro, se están acumulándose, juntándose. Deben desde casación hasta un jugador de paz, todos juntos. Entonces, se arman esos líos. El riesgo de perder la oralidad actual. En mi experiencia como abogado litigante, el juez de la provincia de Buenos Aires y camarista laboral de la Justicia Nacional, puedo afirmar que el acto de vista de causa con el tribunal integrado y recepcionando la prueba no tiene parangón con el procedimiento escrito, y que no será posible, reitero, realizar un modelo replicado del escrutinario, sin medios suficientes y con una litigiosidad que neutralizará toda posibilidad de mejorar uno de los aspectos criticados del sistema actual en cuanto a su celeridad. La presencia personal y obligatoria del juez en la audiencia preliminar, como en las vistas de causa bajo pena de nulidad en todos los casos en el diseño de la nueva ley, aun siendo teóricamente virtuoso, supone o bien una imposibilidad material de cumplimiento que derivará en una denegación de justicia o bien en un dilatado alargamiento de los procesos, lo que en todos los casos conspira contra el servicio de justicia que el finalismo de la norma establece. La apreciación en conciencia de los tres jueces, mejorada con la retención y grabación de la prueba, no puede ser comparada con un acta tomada por delegación del juez, imposibilitado de estar en la audiencia y redactar las sentencias que entran a su despacho con vencimiento de términos. La Comisión Evaluadora del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires aprobó 46 observaciones al proyecto que luego se transformó en Ley 15.057, propiciando el mantenimiento, la estructura funcional de los tribunales colegiados. Se destacó como innovador la temática vinculada con las medidas cautelares, la regulación de las medidas autosatisfactivas, la figura de la revocatoria in extremis, la posibilidad de alegar hechos nuevos hasta el día de la vista de causa, entre otros, que pueden implementarse aún en el actual sistema. La presencia obligatoria del juez en la llamada audiencia preliminar para simplificar los puntos de litis es harto necesario. En algunos tribunales
se lo practica. Los jueces del tribunal que no se encuentran en el ejercicio de la presidencia celebran personalmente dichas audiencias en las que se intenta, con muy buenos resultados, la composición del conflicto y, de lo contrario, se propone la simplificación de la discusión por eliminación de los puntos irrelevantes para la sentencia definitiva. Otras ideas se han propuesto, surgidas de la propia experiencia tribunalicia actual. Rediseñar el mapa judicial, abrir nuevos tribunales de trabajo según las necesidades, agilizar la designación de los jueces, designar mayor cantidad de jueces suplentes por zonas. Se proponen 10 para cada sector del conurbano, incluida La Plata, y 5 para los sectores del interior de la provincia. El ex ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, doctor Juan Carlos Hitters, señaló: hay que reconocer que en la provincia de Buenos Aires el sistema está colapsado, pero la falla no está en el esquema oral, sino que se trata de un déficit estructural por escasez y errónea distribución de los órganos jurisdiccionales especializados. Es cierto que luego se crearon más tribunales. En 2000 había 64 tribunales de trabajo, lo que representaba que ingresaban en promedio 507 causas por año por el tribunal. En la actualidad se incrementó al triple el número de causas y apenas 5 tribunales más 69, lo que arroja un ingreso anual promedio por tribunal de 1.291 causas. Es esa la cuestión nodal: 270% de aumento en la litigiosidad en 17 años con apenas 5 nuevos tribunales. La solución no era entonces el cambio de sistema, sino el mejoramiento del mismo. Buenos Aires, 3 de diciembre de 2019. Sí, el dictamen que refiere es el dictamen de la comisión que yo participé, está en la página del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. Hay una solapa que dice biblioteca y dentro de biblioteca está el informe. Es un informe que va desde lo general a lo particular. Lo general se evalúa un poco el pantallazo que le hemos dado, digamos, de recursos, de cantidad de causas, de lo que sale a implementar una reforma en la provincia de Buenos Aires. Este es el tema, para mí, de lo teórico a lo práctico. En la teoría estoy seguro que podemos diseñar una ingeniería increíble de averiguación de verdad, pero increíble. El problema es que en el impacto de la provincia de Buenos Aires nos vamos a encontrar a una escala muy grande. El mismo proyecto se implementó en Santiago del Estero, el mismo, un año tardó, con los concursos, con toda la infraestructura. Son 6 juzgados y 2 cámaras, nada más, y todos en capital, no sé, viajan toda la capital, no sé, hablé con un camarista para ver cómo era el sistema. Claro, de habitantes en toda la provincia. Sí, pero el que vive tiene que ir a capital. Sí, por eso la escala, uno hace referencia a la escala. Y en cuanto al procedimiento, yo tuve la suerte de formarme por distintos sistemas. Yo arranqué ejerciendo en Capital Federal, básicamente. O sea, la doble instancia la conozco. Un proceso escritural, o sea, donde la actividad del abogado es muy importante. En realidad tiene cada 3 días cosas para impulsar cuando sale del despacho. Y conozco el de provincia, y el de provincia como juez sentado en el estrado que Silva tiene. El procedimiento para el abogado puede ser claramente que se le convierta en eso, y había cosas anacrónicas que resolver. Las suspensiones de las vistas y que esté la grabación para darte una posibilidad de ir a la corte cuando no estás de acuerdo con una valoración. Nosotros transcribimos las declaraciones de los testimoniales, porque quien no coincide con nuestra valoración, transcribimos un sumario nuestro, ¿no? Pero le damos la posibilidad de que, digamos, valore de una manera distinta. ¿Por qué guardar, digamos, una carta si uno no tiene nada que ocultar? Lo que pasa es que una cosa es cuando vos estás en el estrado y otra cosa cuando estás ejerciendo la profesión. Son claramente 2 cosas distintas. Para mí el sistema ideal es el que funciona, el que te da un servicio de justicia lo más ágil posible. En el país me tocó revisar todos los procedimientos, hay de todos tipos, doble instancia, única instancia que se llaman camaristas, pero es única instancia, Córdoba, Mendoza. Después tenés única instancia como Tucumán y Córdoba, que dividen el procedimiento.
multifuero, porque algunas causas de menor valor, porque yo he jugado de paz o jugado de minas laborales y de cosas. ¿Qué es lo que hay? Lo que el recurso le alcanza. Esta es la verdad. Realmente es la honestidad del sistema. Lo que la provincia puede destinar para justicia, además de sus otros problemas. Por eso el tema de la autarquía es un tema que está ahí medio en el tema. ¿Hay alguna provincia que sea autárquica la justicia? Hay y no la recuerdo. Pero no puedo poner el caso porque no lo recuerdo, pero sí hay alguna. Pero, o sea, la autarquía no es que, bueno, el gobierno de la ciudad, la justicia nacional es autárquica. No es que nadás en abundancia, pero vos administrás lo que tenés. Ya sabés qué pasos podés dar y cómo podés proyectarlo. O sea, no es que, pero no dependés de remisiones o que te lleguen. Este año fue terrible para el Poder Judicial, realmente terrible. En julio hubo rescisión de obras directamente. Se tuvo que rescindir las obras. No fue un año fácil. Ni hablemos del tema salarial, de la postergación que hay, pero no de los jueces, de todos los empleados. Vamos a entendernos para que no se desnaturalice la cuestión, porque hay una postergación salarial muy importante y creo que termina el año sin un reconocimiento. Es un debate muy interesante y la opinión de Luis Raffagelli también es muy importante y coincidimos todos, aunque quizás vayamos por otro camino. Todos queremos un mejoramiento del sistema, a eso apuntamos. Yo la verdad que estoy muy contento con esto, estoy muy contento porque desde el año 2011, cuando llegué a Colproba, cuando se creó nuestro colegio y me permitió participar en las decisiones provinciales, desde el año 2011 que hice el planteo de que necesitábamos dividir los tribunales de trabajo para darles mayor eficiencia, para aprovechar mejor los recursos. Y estoy llegando a los 40 años de ejercicio profesional con mucha actividad en el sistema de la doble instancia también en la capital federal, con enormes ventajas sobre el procedimiento nuestro. Entonces, después de mucho discutir, logré convencer a mis pares, también se fueron convenciendo ellos por su lado, de esta idea de dividir los tribunales de trabajo, llegar a la doble instancia y apuntar hacia un sistema que mantenga todos estos beneficios indudables de la oralidad. Cuando algunas críticas, no sé a título de qué, se formularon respecto de las ventajas de la oralidad y la implementación de la doble instancia, mezclaron los temas inexplicablemente. Jamás nosotros pensamos en quitar la oralidad, al contrario, queremos profundizar la oralidad. Este es el objetivo. Lo que pasa es que queremos quitar los vicios del sistema. La ley 5.178, que creó los tribunales de trabajo en el año 47, era una ley necesaria para reconocer los derechos de los trabajadores. Da la casualidad que esa ley salió el mismo día, esta era la 5.178, que la nuestra, la 5.177, que creó nuestro colegio de abogados. El mismo día se sancionaron por unanimidad las dos leyes. Es una coincidencia. Estamos también nosotros con más de 70 y pico de años cumplidos con la misma actividad. Entonces, apuntamos a la oralidad y apuntamos a mejorar los vicios del sistema y apuntamos a que haya más eficiencia del sistema, más allá de la eficiencia de los operadores. Entendemos que en la actualidad es un derroche de recursos que haya 3 jueces dictando una sentencia, más allá de que, bueno, vamos a tener 3 miradas, pero ¿cuál es la realidad hoy del ejercicio profesional? ¿Hay vistas de causa? Sí, las hay, son poquitas.
los colegios estamos haciendo vistas teatralizadas para que los jóvenes abogados puedan ver cómo es una vista. Las vistas son muy pocas. De esas vistas que son muy pocas, ¿cuántas realmente se definen por lo que dijo algún testigo? De las pocas que hay que tomar una proporción, no sé si mínima o máxima o mediana, de aquellas en las cuales la prueba testimonial no resultó relevante a los fines de la sentencia. Y bueno, y tenemos una estructura armada con 3 jueces para un porcentaje de expedientes que llegan a sentencia con vista de causa, que yo estimo que debe estar entre el 6 y el 10% como máximo, como muy lejos. Estamos más cerca del 6 que del 10. Y de ese 6, ¿cuántas definimos con los testigos? Y no sé, la confesional no se la valora demasiado, y si se la valora es muy raro que alguien confiese, puede pasar, pero ¿cuántos casos puede haber de declaración testimonial? Aún así lo dejamos, nadie tocó la vista de causa. Lo que pasa es que en vez de destinar 3 jueces a esta recepción de la prueba oral, destinamos un juez con una cámara. ¿Qué significa un juez con una cámara? En primer lugar, que el juez no tenga que estar anotando, que pueda mirar permanentemente al declarante, mirar detenidamente, y que si quiere puede volver a presenciar la filmación cuantas veces quiera. No nos olvidemos que el lenguaje gestual es mucho, pero mucho más importante que el lenguaje verbal. Entonces, es imposible percibir, o sea, lo perciben, pero el lenguaje gestual, pudiendo observarlo muchas veces, puede dar pautas en estos casos de testigos que pueden generar dudas en sus declaraciones o contradicciones. Esto lo vamos a tener permanentemente con la cámara, y además nos permite la doble instancia, y además nos permite que el camarista observe también ese lenguaje gestual. Y además le permite a los jueces, vuelvo a repetir, sin tener que estar pendiente de hacer alguna anotación, de presenciar en forma directa ese lenguaje gestual. Y además nos permite algo mucho más importante que todo lo anterior: que el testigo vaya una sola vez al tribunal, que el testigo que logramos que vaya como abogados, seamos abogados de la actora, de la demandada o de la aseguradora, lo llevamos, fue o lo notificamos, logramos, ese testigo fue y declaró, quedó su declaración. Sí, después tendremos que hacer un careo, cosa que en 40 años me ha tocado una sola vez, en 40 años de ejercicio, un careo. Bueno, los traeremos de vuelta para carearlos, pero no perdemos la prueba testimonial. El tema de la prueba testimonial perdida desequilibra la balanza de la igualdad procesal, porque el que pierde la prueba testimonial siempre es el actor. El demandado los trae. Tuvimos una anécdota el otro día que en el tribunal nosotros teníamos una vista de causa, nosotros teníamos un testigo y la otra parte tenía uno. Entonces, la abogada de la empresa dijo: suspendo porque mi testigo no está. Le dije: no, doctora, le voy a acusar negligencia porque no llevó las cédulas. Bueno, veamos qué hacemos. Pido que el tribunal se integre. Bueno, subimos y bueno, empezamos a ver si se podía conciliar, si se podía hablar, cuándo poníamos la fecha. Empezamos a conversar y cuando salgo y me doy vuelta, claro, la colega estaba con el celular haciendo ti. Me doy vuelta y... ¿La cuenta de la conciliación? No. Me doy vuelta y tenía 4 testigos en otra parte presente ya.
Estaban todos. A ella no le convenía. Bueno, vamos a suspender la audiencia. Y acaba de decir la verdad que no suspendía la audiencia. Mi testigo no venía. Lo vi que estaban los cuatro. Entonces, va a tener que volver a llevar los cuatro en la próxima. Pero fuera de esto, para nosotros llevar un testigo, los que estamos del lado de los trabajadores, es una lucha, porque no pueden ir porque pierden el día de trabajo, lo sabemos todos. Entonces, esto equilibraría, vienen una vez y se terminó y no hay suspensión posible. Ahora bien, no me quiero ir del tema que estamos con la gran urgencia de qué hacemos con esto, la vigencia. La verdad que es una enorme gratificación para mí haber coordinado, haber sido uno de los dos coordinadores de la reforma del procedimiento, haber escrito el texto, haber dirigido esta comisión con integrantes de los 20 colegios, algunos de un nivel doctrinario superlativo, abogados de pasillo la gran mayoría, abogados que hacemos parte actora, abogados que hacen parte demandada, abogados de compañías aseguradoras. Trabajamos durante 14 meses mirando cada párrafo y cada artículo y escribiendo y debatiendo. Eran reuniones realmente agotadoras. Terminamos con un proyecto, lo llevamos sin disposiciones transitorias. Esas no las escribimos nosotros, las disposiciones transitorias, es bueno aclararlo. Y no las escribimos porque no nos pusimos de acuerdo dentro de la comisión. Entonces, entregamos el proyecto sin ese capítulo. Bueno, ahí fue el gran problema con todas las discusiones posteriores que han venido y con el texto que quedó después. Cuando entra la legislatura, reuniones con los legisladores permanentemente, con los senadores, se hicieron cambios y logramos la unanimidad. Realmente con 3 bloques antagónicos dentro del Senado, el año 2000, esto salió en el fines del 2018, ¿no? Sí, fines del 2018. Todo el 2018 logramos la unanimidad y realmente fue una sesión ejemplar, unos se elogiaban a los otros por la tolerancia y el diálogo. Realmente no quedó del todo bien el proyecto porque han metido la tijera, han cortado, han hecho estragos con algunos artículos. No reconoce ADN, ¿no? No reconoce ADN. Esto que lees de la caducidad, realmente la exposición de motivos es brillante. La redactó uno de nuestros integrantes. Y bueno, pero se olvidaron de sacarlo. Lo de la caducidad generó mucha discusión dentro de la comisión. Perdí la votación, yo gané la votación y quedó en su momento, se sacaba la caducidad de instancia porque entendemos que era absolutamente contradictoria con el impulso de oficio y que le puede generar problemas a los jueces a título de responsabilidad por no haber impulsado ellos dentro de así como la tendríamos nosotros la responsabilidad por la caducidad. Pero bueno, metieron mano todos, unos cuantos, logramos convencer. Había muchos intereses cruzados. Muchos intereses cruzados, no es solo muchas cosas raras. Y en parte empresaria, RT. Se nos coló el 2J, que algunos lo criticaban al 2J, que ese sí tuvo vigencia inmediata. A nosotros nos resolvió unos cuantos problemas el 2J, por lo cual tampoco podemos quejarnos. Yo creo que el 2J y las RT en el medio hicieron que esto salga de esta manera tan rápida. La anécdota de las cámaras de Moreno, que nos fuimos a pelear unos días antes, bueno, fue una lucha bastante difícil y ya quedábamos afuera, y el día de la sanción logramos, no sé cómo lo conseguimos, el día de la sanción aparecieron las cámaras de Moreno y Avellaneda a último momento, y mientras estaban sesionando estaban ahí con este tema. Durante la misma sesión se agregó la cámara de Moreno. ¿Qué va a pasar ahora?
Nosotros estamos para pelear, para luchar y para solucionar las cosas. En este momento estoy presidiendo la Comisión de Derecho Laboral de Colproba, seguimos trabajando intensamente en varios proyectos. Uno de ellos es la reforma de la Ley 15.057. Nos reunimos el viernes pasado en Moreno y vamos a presentar un proyecto de reforma de la Ley 15.057. Ya estamos hablando con los legisladores, la idea es que salga en diciembre. Y se lo voy a leer porque es muy cortito. Aclárase que a partir del primer día hábil de febrero de 2020 y hasta tanto se pongan en funcionamiento los juzgados y cámaras de apelaciones de trabajo previstos por la Ley 15.057, los actuales tribunales de trabajo resultarán competentes para aplicar los siguientes artículos de dicha ley. Y nombramos 68 artículos. La ley tiene 105. Nombramos 68 artículos actuales de la Ley 15.057 que pueden tener inmediata vigencia sin necesidad de ninguna doble instancia. El artículo segundo dice: el resto del articulado de la Ley 15.057 no enunciado en el artículo primero, es decir, los restantes 37 artículos, quedarán en vigencia conforme el artículo 101 de la misma, es decir, lo anterior, cuando tengamos los tribunales, las cámaras, el plan de derogación. Bien. Modifíquese el artículo 88 de la 15.057, que no derogaba la otra, el que tendrá la siguiente redacción: hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en el artículo 101, los siguientes artículos de la Ley 11.653 y sus modificatorias quedarán vigentes. Y nombramos 7, 8, 9 recusaciones, 44 vistas, 47 forma y contenido del veredicto de sentencia, 49, 50 ejecución de sentencia, el recurso extraordinario 55 y apelación de resoluciones administrativas 57. La vieja estructura. Bueno, estudiamos artículo por artículo, algunos van por párrafos, quedarían, algún párrafo sí, otro párrafo no. Pero bueno, hacemos la numeración de los que van, los que quedan, los que se postergan y, o sea, es muy sencillo, le daríamos un orden, evitaríamos discusiones doctrinarias y apuntaríamos a buscar soluciones inmediatas. Esto es lo que nosotros trabajamos. Creemos que más allá de por ahí una mejora en la redacción o algunas sugerencias, en la última reunión yo propuse hacerle algunos agregados más porque alguien, que no vamos a dar el nombre, nos borró un artículo muy interesante que era la revocatoria in extremis. Fundamental. Un artículo que nos permite resolver a todos, a los abogados y a los jueces, esos errores que ya Los jueces están de consentidos. acuerdo con tener esa herramienta. Estaba ese artículo, creo que era el 103, que alguien de un plumazo lo sacó. Vamos a aprovechar para poner la revocatoria in extremis. El capítulo de recursos de la 15.057 me tocó escribirlo a mí y no hice ningún esfuerzo intelectual porque copié la 18.345, creo que en forma literal. Van a cobrar derecho de autor. Entonces, ¿qué pasó? No sé si algo, pero creo que está igual, si alguien lo cambió. Pero ¿qué pasó? Alguna mano mágica robó un párrafo y quedó, hay un artículo que era el que permitía la apelación de las providencias simples. Que en capital es fundamental apelar las providencias simples, no se usa demasiado, o sea, se apela, téngase presente, no moleste a nadie, se difiere, el expediente sube a la Cámara cuando se apela a la sentencia definitiva. Es rarísimo que nos tengamos después que fundar el recurso contra la providencia simple, casi imposible. Pasa mucho con la prueba. Nos deniegan una prueba. ¿Por qué nos deniegan una prueba? Y generalmente nos deniegan una prueba porque el juez vio que era innecesaria.
Y nosotros apelamos. Se tiene presente y no generamos ningún tipo de demora procesal. Cuando llegó la sentencia, el juez, que pensaba que era innecesaria, realmente era innecesaria, y dictó la sentencia y no servía para nada esa prueba. Entonces no tenemos nada que fundar sobre ese recurso de apelación, que era innecesario. Pero nosotros nos deja la tranquilidad de esa defensa en juicio. Esa tranquilidad que es el objetivo con el cual hicimos la reforma, la tranquilidad del abogado litigante, la tranquilidad del trabajador y del empresario, y de la RT, si quieren agregarle, o del asegurador, de que lo que pasó en la vista está filmado. Nuestra responsabilidad profesional queda cubierta por una filmación. La posibilidad de apelar queda cubierta por una filmación. Entonces, este es el objetivo fundamental. No solo trabajamos en la reforma de la 15057 en estos días, tenemos un año muy extenuante para nosotros. Para Moreno General Rodríguez ha sido un año de enorme éxito en el desarrollo de su departamento, un año creo que casi incomparable, con 9 órganos judiciales inaugurados en este año 2019 de crisis financiera. No sé, o sea, cómo hicimos, pero inauguramos este año 9 órganos, un juzgado de familia, un juzgado civil, 2 correccionales inaugurando el fuero y 5 defensorías. Y bueno, estamos un poco agotados, pero estamos trabajando con una ley de peritos. Lo que dice Rafa Kelly es ya esto, yo a veces describo de forma alarmante algunas cosas y creo que estamos a un paso de la paralización total del servicio de justicia en materia de daños y perjuicios y de daños laborales. Ya esto no tiene solución. Bueno, me tocó también redactar la última, lo trabajó la Comisión de Administración de Justicia de Colpro, a la Corte hizo sugerencias, el Ejecutivo también. Finalmente me tocó enlazar todos los proyectos, mandamos el último que creo que nos puede solucionar la cuestión. Está ahora, estamos dando el último análisis para llevarlo a la legislatura. Creo que eso nos va a permitir tener muchos peritos de todas las especialidades, garantizándoles el cobro de los honorarios, ¿no? Por supuesto. Y bueno, tenemos, si seguimos hablando de lo que estuvimos, de las diferentes cuestiones que estuvimos tocando acá, el tema del Consejo de la Magistratura es altamente preocupante. Se ha entorpecido enormemente el sistema de concursos en el último año, se ha generado un mecanismo que puede llegar a impedir la designación de jueces, una reforma que agregó un examen oral que quita la garantía del anonimato, que permite preguntarle a alguien el nombre de las carabelas de Colón y a otro el nombre de las carabelas de Sebastián Elcano. O sea, un peligro para la transparencia. Yo pregunté, ¿iban a ir a dar con careta los orales de algún personaje histórico? O sea, trabajemos sobre el anonimato. ¿Cómo vamos a permitir un examen oral público? O sea, obviamente esto se copió del sistema de capital, que puede llegar a tardar eternamente los concursos. Viene un orden de mérito con puntajes matemáticos, científicos. Un orden de mérito que da, por ejemplo, X puntos por ser secretario de un juzgado, por año de antigüedad. Muy bien. ¿Es lo mismo un brillante secretario que un pésimo secretario? No. Para este concurso sí, suman los mismos puntos. Por ejemplo, no podemos medir esto con números. Las personas no somos números, somos personas. Y nuestras capacidades no podemos tabularlas de esta manera. Esto se presta para una especie de elegante trampa.
le damos elegancia a la trampa de poner números. Además, habilitamos las impugnaciones. El otro día un concursante me dijo, me tocó un tema del cual escribí 7 libros. Me tocó un tema del cual escribí 7 libros. Pero los otros, que no escribieron absolutamente nada sobre esto, se sacaron mucho más puntos que yo. Por lo cual lo que voy a hacer ahora es mirar las filmaciones y voy a impugnar todas las otras. Esto, ¿se imaginan ustedes lo que puede demorar ese tipo de impugnaciones? ¿Cuánto vamos a tardar en nombrar los cientos y cientos de jueces que nombramos en la provincia de Buenos Aires? Y que además no tuvimos problemas. A mí me ha tocado en 2 mandatos ser consejero de la magistratura y no teníamos ningún problema para designar los jueces por consenso, se buscaban los mejores, no había ningún puntaje, se balanceaba, algunos lo proponían magistrados, otros se armábamos las ternas en forma equilibrada, se nos podía escapar algo, había bolillas negras cuando había algún postulante que alguien planteaba objeciones serias, se analizaban discrecionalmente, pero esto era formar cientos de ternas por año, que es lo que necesita la provincia: agilidad, celeridad. Ahora estuvieron todo el año discutiendo el reglamento de estos puntajes, peleándose, cómo valoramos los puntos nuestros de los abogados. Además nos perjudica como abogados de afuera del sistema. Sí, hay una ¿Qué puntaje vamos a tener? Y agregaron la escuela judicial. Tenemos que cursar la escuela judicial. ¿Y cuándo tenemos tiempo los abogados litigantes para cursar la escuela judicial? Pero no me quiero ir de tema. Espero que entre el 10 de diciembre y el 1 de febrero, porque dicen que nuestros legisladores van a trabajar intensamente en el periodo extraordinario. ¿Vos decís que no me tome vacaciones? No, nosotros sí. No, nosotros, los legisladores van a trabajar también en enero. Bien. No nosotros. Entonces me quedo tranquilo. Así que, Van a trabajar en enero. También no. bueno, dijeron en enero. Van a trabajar en enero supuestamente. No sé, el tema que nosotros tenemos, que entre el 10 de diciembre, entre el 10 de diciembre no, entre ahora, bueno, ahora no la vamos a llevar la historia, la vamos a llevar después del 10 de diciembre, una vez que se conozca un poquito más, que podamos tener un interlocutor en el Ejecutivo. Y el primer día hábil de febrero, como dice la ley, tener esta solución que creo que podría ser algo muy tranquilo para ordenar el sistema actual y este gran tema que va a generar infinidad de discusiones si es que no se lo soluciona. Así que bueno, esta es la idea. Muchas gracias.